Gustavo Petro propone una nueva Asamblea Nacional Constituyente. No se trata de reemplazar la Constitución de 1991, sino de hacerla realidad. En un nuevo pronunciamiento que ha provocado intensos debates políticos y sociales en todo el país, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló detalles sobre lo que sería una de las movidas más significativas de su mandato, la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Esta iniciativa, según el mandatario, busca actualizar y fortalecer la actual Constitución Política de 1991, no abolirla, como han sugerido algunos críticos. Todo comenzó con la aprobación de la reforma laboral en el Congreso. Tras conocerse la aprobación, Petro anunció que, en consecuencia, derogaría el decreto que convocaba a una consulta popular, ya que, en sus palabras, el poder constituido, es decir, el Congreso, había obedecido al poder soberano, representado por el pueblo colombiano. Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria. El poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano que es el pueblo, declaró el jefe de Estado. No obstante, Petro dejó claro que su siguiente paso en el tablero político va más allá, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta sería planteada mediante una papeleta adicional en las próximas elecciones, con el propósito de dotar al país de una estructura institucional más sólida, democrática, incluyente y enfocada en problemáticas contemporáneas como la crisis ambiental y la construcción de una paz real. Por eso será entregada una papeleta para convocar la Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz, manifestó. ¿Una amenaza a la Constitución del 91? Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, las opiniones se dividieron. Algunos usuarios consideraron la propuesta como una amenaza directa al marco constitucional vigente, al que consideran uno de los mayores logros democráticos del país. Una de las críticas más virales fue la de un usuario en la red social X, antes Twitter, quien escribió: «Recordaré a Petro como aquel personaje triste que por pura vanidad quiso sepultar la Constitución del 91. Acabar con el pacto social más importante del país en su historia, solo por no haber sido protagonista del mismo. Petro es un experto en darle razón a la peor derecha». Ante este tipo de señalamientos, el presidente respondió personalmente, dejando en claro que no se trata de eliminar la Constitución del 91, sino de profundizarla, modernizarla y, sobre todo, aplicarla realmente en la vida cotidiana de los colombianos. Su visión es que hay temas que quedaron por fuera en el proceso de hace más de 3 décadas y que hoy son urgentes. Mi estimado Camilo, ¿quién le dijo que la próxima Asamblea Nacional Constituyente derogaría la Constitución de 1991? Yo no votaría por eso. Pero sí para quitarle algunas contrarreformas lesivas. Pondría temas que no se estudiaron como la crisis climática, pero sobre todo volvería práctica la Constitución del 91, volviéndola realidad. Volver realidad cotidiana el Estado social de derecho, el equilibrio con la naturaleza y la paz. Hoy no se aplica la Constitución del 91, aclaró Petro. ¿Qué busca Petro con la Constituyente? La propuesta presidencial tiene varios pilares. En primer lugar, revisar y corregir reformas que han debilitado el espíritu de la Constitución de 1991 en materia de derechos sociales, laborales y ambientales. Petro ha sido enfático en que el actual marco legal ha sido modificado en puntos clave que, en su opinión, han favorecido intereses económicos y políticos ajenos al bienestar general. En segundo lugar, busca incluir de manera expresa en el texto constitucional los retos del siglo XXI, como la protección del medio ambiente ante la crisis climática global, la soberanía alimentaria, el derecho a la vivienda digna, y una paz duradera basada en la justicia social. El mandatario ha reiterado que su intención es que la Carta Magna se convierta en una herramienta viva, no en un ideal lejano. Tercero, plantea profundizar los mecanismos de participación ciudadana, de manera que la democracia colombiana no se reduzca únicamente al voto cada 4 años, sino que incorpore formas más directas de intervención del pueblo en las decisiones políticas, económicas y sociales del país. Una mirada al pasado, la Asamblea de 1991. Para entender la magnitud de la propuesta de Petro, es necesario recordar cómo fue el proceso de creación de la actual Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 nació en medio de una profunda crisis de legitimidad del Estado colombiano.
A finales de los años 80 e inicios de los 90, el país enfrentaba una espiral de violencia marcada por el narcotráfico, el conflicto armado, el auge del paramilitarismo y el desgaste institucional. En ese contexto, un grupo de jóvenes estudiantes universitarios impulsó el movimiento de la séptima papeleta durante las elecciones legislativas de marzo de 1990. Esta iniciativa proponía una papeleta adicional para que los ciudadanos se manifestaran a favor de convocar una asamblea constituyente. Aunque no tenía un respaldo oficial inicial, la presión social fue tal que el entonces presidente Virgilio Barco reconoció su legitimidad y firmó un decreto validando la consulta. Más tarde, ya bajo el gobierno de César Gaviria, se oficializó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. El proceso contó con una amplia participación ciudadana y una fuerte carga simbólica de esperanza nacional. Desde el 4 de febrero hasta el 4 de julio de 1991, los constituyentes debatieron intensamente para construir una nueva carta política que respondiera a las demandas de una sociedad cansada de la violencia y la exclusión. La Constitución de 1991 fue, sin duda, un avance histórico. Reconoció los derechos fundamentales, fortaleció los mecanismos de control institucional y sentó las bases de un Estado social de derecho. Sin embargo, 3 décadas después, muchas de sus promesas siguen sin cumplirse plenamente, especialmente en los territorios más golpeados por la pobreza, la desigualdad y la guerra. ¿Una constituyente como continuidad o ruptura? El debate ahora gira en torno a si la convocatoria que propone Gustavo Petro es una continuación del espíritu de 1991 o una ruptura con sus principios. Mientras sectores conservadores consideran que se trata de una amenaza a la estabilidad institucional, el gobierno insiste en que se trata de una oportunidad para hacer cumplir lo que ya está escrito y ampliar el alcance de los derechos en el contexto actual. Además, Petro ha sido claro en señalar que su propuesta no implica una reelección, ni busca concentrar el poder. Su objetivo, afirma, es entregar el mandato de transformación al próximo gobierno, si así lo decide el pueblo colombiano mediante el voto. El mandatario también ha subrayado que su visión de la constituyente está basada en el diálogo y el consenso, no en la imposición unilateral. Espera que diversos sectores políticos, sociales y culturales se sumen al debate para construir colectivamente un nuevo capítulo constitucional sin renunciar a los logros alcanzados en 1991. ¿Qué tan viable es esta propuesta? Desde el punto de vista jurídico, una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia puede ser convocada por el pueblo, a través de mecanismos de participación democrática como un referendo o una consulta popular, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la propia Constitución. Lo que el presidente propone es que durante las próximas elecciones, se habilite una papeleta especial donde los ciudadanos puedan manifestar si desean o no que se convoque una asamblea. De lograr un respaldo mayoritario, el Congreso tendría la obligación de activar el mecanismo de convocatoria. No obstante, el éxito de esta propuesta depende de múltiples factores: el respaldo ciudadano, el consenso político, la viabilidad legal y, sobre todo, la credibilidad de las instituciones para liderar un proceso de transformación sin poner en riesgo los pilares democráticos del país. Un momento decisivo. La idea de una nueva Asamblea Nacional Constituyente llega en un momento especialmente complejo para Colombia. El país atraviesa una etapa de polarización política, tensión social y desafíos estructurales que requieren soluciones de fondo. Para algunos, la propuesta de Petro representa una salida audaz hacia el futuro. Para otros, es un riesgo innecesario que podría desestabilizar aún más la democracia. Lo que sí es claro es que el debate está abierto y promete ser uno de los temas centrales de la agenda política en los próximos meses. La decisión final estará, como lo propone el presidente, en manos de millones de colombianos. ¿Estás de acuerdo con la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Crees que es hora de actualizar la Constitución del 91 o debemos preservarla tal como está? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de los análisis más profundos sobre la política colombiana. Tu participación es clave para construir una ciudadanía informada y crítica. Hasta la próxima.